53 de la mañana está con nosotros Juan Iranzo. Bienvenido, Juan. Encantado. Lo que sucede es que siento no venir a dar buenas noticias, pero encantado de estar en tu televisión. Bueno, ¿cómo está la economía española? Hay un dato que a mí me ha alarmado, ya no sorprendido. La deuda pública crece en 70.000 millones al año. Y dices, así descontextualizado, mucho o poco. Más del doble que antes de la pandemia. Supera los 1,5 billones y necesitaríamos crecer un 5% del PIB para reducir el ratio de endeudamiento. La irresponsabilidad de este gobierno ha provocado un incremento espectacular del gasto público que no ha ido acompañado ni mucho menos del aumento de los ingresos a pesar del expolio fiscal que estamos sufriendo, y eso que ha generado pues un incremento continuo de la deuda pública. Para que se hagan una idea los televidentes, esta ha pasado de representar el 35,5%, 35,5%, es decir, cumplir absolutamente los criterios de Maastricht y de los criterios de rigor presupuestario, en el año 2004 a superar el 123%. En 20 años, 90 puntos. Efectivamente. En el mundo ha crecido, pero 20 puntos. Por tanto, ha sido uno de los países donde más se ha elevado. Es verdad que ahora representa el 113. ¿Por qué? Porque ha subido mucho el PIB en términos nominales, no reales. Es decir, ha subido por la altísima inflación. Y como es el denominador, pues ha bajado al 113. Es una auténtica barbaridad. En la historia de España solo habíamos tenido un nivel cercano y no tan alto en 1898, que fue el 98% del PIB, y es una absoluta irresponsabilidad, no solo desde el punto de vista económico, que genera grandes tensiones sobre los tipos de interés, etcétera, que además con unos tipos tan elevados significa más déficit público porque más gasto en intereses, sino lo que es a mí me parece más preocupante. Estamos hablando de sostenibilidad, pues es una carga intergeneracional. Estamos trasladando bienestar presente a malestar futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos. Sobre todo hay un mensaje ahora que se ha llegado a un acuerdo entre PSOE y Sumar sobre la legislatura para subir el salario mínimo 90 euros más, para ver una fotografía en el que lo que hay que decirle cuando nos dicen pleno empleo y crecimiento, luego entramos en capítulo de empleo es no estamos creciendo, estamos endeudándonos. Esto lo han inventado los estadounidenses, pero nosotros lo llevamos a rajatabla. Estamos endeudándonos y estamos creciendo muy poco y encima cada vez menos. Porque eso sí que es uno de los asuntos que este gobierno está manipulando absolutamente. España, desgraciadamente, no va con una moto. Porque, en primer lugar, fue el país que más cayó en el año 2020. Cayó ya oficialmente el 11,2%. Antes era el 3%, me da igual. Mayor caída del mundo, después de Perú. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que nuestro crecimiento ha sido lento, aunque lo hayan revisado al alza, que también me gustaría plantear por qué se ha revisado al alza, porque no se ha explicado suficientemente. El INE ha dicho que ha habido un cambio de fuentes, pero no está justificado. Pero aunque tengamos en cuenta las cifras oficiales, 6,4 y 5,9, este año como mucho creceremos el 2,2 y el año que viene alrededor del 1 y algo si crecemos. De tal manera que nuestra economía está perdiendo potencial de crecimiento por muchas de las cosas que tú has dicho y de las que nos quedan. Por la presión fiscal, por la presión sobre la actividad empresarial, reduciendo los márgenes, salarios, regulaciones, costes medioambientales de los que se habla poco y que cada vez nos están estrangulando más. Por tanto, el potencial de crecimiento de la economía española se ha reducido significativamente y eso lo vamos a sufrir en los próximos años. Luego hay otro elemento que distorsiona la fotografía, no sé cómo lo ve usted, pero dices, fondos europeos no están repartiéndose, no están llegando a las empresas, no están llegando a la economía real, pero sí está en el Producto Interior Bruto. Parte del crecimiento que estamos viendo ahora mismo en la economía española viene por esa entrada de fondos europeos. De tal manera que si los quitáramos, ¿cuál es la situación real? Pues no hubiéramos crecido. Y de hecho, no hay más que ver qué ha ocurrido con los niveles de facturación en los últimos meses de, sobre todo la industria, pero en general de la economía española, que está cayendo. Esa es la realidad, que las empresas, que son las que tienen que crear el valor y la renta, están cayendo en su facturación, por tanto, en sus resultados. Y eso es muy preocupante porque no está mejorando la situación y, sobre todo, el Gobierno está estableciendo todas las normas para impedir que se produzca esa situación, más bien para agravarla. Empleo. ¿Quieren llegar al pleno empleo? ¿Cuál es la situación real del empleo? No me hable de ese asunto, pues, porque es un asunto muy, muy preocupante. Miren, para que se hagan ustedes una idea, tenemos la tasa de paro oficial más alta de Europa, solo seguido y con cierta ventaja, desgraciadamente para España, por Grecia, y la tercera del mundo más alta en cuanto a paro juvenil, solo superado por Sudáfrica y Gabón, que no son precisamente países muy desarrollados. De tal manera que este es uno de los grandes problemas. No tenemos capacidad de crear empleo. Y si
reducimos el potencial de crecimiento, si reducimos el margen de las empresas, cada vez tendremos menos. Pero es que además hay que tener en cuenta que en esas cifras oficiales se está encubriendo 2, 3, hasta 4 puntos de tasa de paro, porque la reforma laboral ha introducido rigidez, por tanto menos capacidad de generar empleo, pero es que además está ocultando la realidad del paro, por una razón muy sencilla, porque se han negado a dar el dato siempre, pero unas 700.000 personas tienen contrato fijo discontinuo, están en el paro, están cobrando el paro y no están haciendo nada, pero en cambio no computan como parados. Por tanto, la gravedad del paro en España es enorme y evidentemente este pleno empleo me recuerda a los 800.000 puestos de trabajo que prometió el PSOE en su momento y que no cumplió. ¿Todo se resuelve por parte de los gobiernos, y en concreto el nuestro, con gasto público, gasto público, gasto público? Llega pandemia, gasto público, guerra, gasto público, pasan problemas, empleo, gasto público, gasto público, gasto público, gasto público. Todo se complica por ese incremento del gasto público, no es que se resuelva. En primer lugar, porque tenemos un gravísimo problema de inflación. Por tanto, el único mecanismo que tiene el gobierno español para luchar contra la inflación, básicamente, es la política fiscal restrictiva, porque la política monetaria la tiene el Banco Central Europeo. De tal manera que tenía que haber llevado a cabo una política fiscal restrictiva por esta razón, para luchar contra la inflación. Y, sin embargo, saca pecho de batir cada año el récord de gasto. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que ese gasto público lo que te genera es también un incremento del déficit y, al final, ese aumento espectacular de la deuda al que antes nos referíamos. Pero es que ese gasto público tiene un objetivo fundamental, y lo explicó muy bien Buchanan en la teoría de public choice, que es captar votos, es satisfacer a una parte de tu electorado, que en gran medida puede explicar el resultado de las elecciones del 23 de julio. Por tanto, ese gasto público es una barbaridad desde el punto de vista económico, pero en cierta medida lo saben manejar desde el punto de vista político. Muchísimas gracias, Juan Iranzo, por acompañarnos y por darnos un poco de fotografía a lo que se esconde en la economía. Que yo creo que hay que difundir, porque los agentes económicos tenemos que conocer la realidad para poder tomar decisiones acertadas. Y esta televisión lo transmite. Muchas gracias. Buen día y buen negocio. Gracias. Hacemos una pequeña pausa, seguimos entrando o analizando una jornada